Buenas a todos, bienvenidos nuevamente a su clase de dinámica. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de cinética directa. Este es nuestro sistema, esto es una barra, tenemos dos cilindros o dos engranes, que podemos considerar como dos cilindros. Entonces miremos qué nos dice el problema. Dice, un engranaje A, que sería este que está por acá, pesa 100 newton. Entonces, no nos están dando la masa, aclaremos, no nos están dando la masa, pero a partir de este peso nosotros podríamos calcular lo que es la masa, dividiéndolo entre la aceleración gravitacional. Está conectado con un cilindro mediante una varilla DC. Esta es la varilla que conecta estos dos elementos del sistema. El cilindro escalonado pesa 1000 newton. El cilindro escalonado, miremos que aquí tenemos un diámetro diferente al diámetro del cilindro que está por fuera. Nos están dando también el peso y a partir de este peso, dividiéndolo entre la gravedad, podríamos encontrar lo que sería la masa. Y tiene un radio de giro de 0.25 milímetros. Ese radio de giro nos va a servir para calcular la inercia del centro de masa respecto a su eje. El engrane A, este que está por acá, tiene un radio de giro de 0.12 milímetros también respecto a su eje. Ese radio de giro nos va a servir para calcular la inercia del centro de masa con esta ecuación que tenemos por acá. Si conocemos las masas a partir de los valores de los pesos que nos están dando y nos están dando también el radio de giro. Ahora dice, se aplica una fuerza F de 1500 newton, esta que está por acá, en el punto D del engranaje A. Ese punto D es el centro del engranaje A, o sea, el centro de este cuerpo. Y la pregunta que nos hacen en el ejercicio es, ¿cuál será la fuerza de compresión de la varilla DC si en el instante en el que se aplica la fuerza F el sistema está estacionario? Nos están pidiendo la fuerza que está en este elemento, la fuerza de compresión. Entonces, ¿qué quiere decir un sistema estacionario? Un sistema estacionario no tiene velocidad angular, pero sí tiene aceleración angular debido a la atracción gravitacional o gravitatoria. Entonces, listo, no vamos a tener velocidades angulares, entonces nosotros no vamos a hacer ecuaciones vectoriales a partir de las velocidades, sino que vamos a hacer ecuaciones vectoriales a partir de las aceleraciones. Y en este caso, con la segunda ley de Newton, o este tipo de ejercicio nos ayuda a hacer o a encontrar valores de aceleraciones que son de la cinemática. Recordemos los dos tipos de ejercicios que podemos encontrar, cinética inversa y cinética directa. En cinética directa nosotros encontramos valores de aceleraciones y encontramos también reacciones. Y la reacción que vamos a encontrar en este ejercicio sería la reacción en este cuerpo. Nos están pidiendo la fuerza de compresión. Pero para encontrarla vamos a tener que encontrar las aceleraciones angulares de este elemento y de este otro elemento, que los vamos a denominar A y B. Entonces, estos son los datos que nos está suministrando el ejercicio. Esta barra tiene una longitud de 1 metro y los ángulos y las direcciones nos las está mostrando el ejercicio como tal. Antes de proceder a aplicar lo que son las ecuaciones o la segunda ley de Newton, nosotros debemos resolver inicialmente la cinemática o encontrar las primeras ecuaciones a partir de la cinemática, para encontrar así las aceleraciones o unas ecuaciones para las aceleraciones y luego encontrar lo que serían las reacciones, incluyéndolas en las ecuaciones que vamos a hacer para cada uno de los cuerpos a partir de la segunda ley de Newton. Entonces, estas son las ecuaciones
que vamos a utilizar, no vamos a utilizar la ecuación de velocidad porque el sistema es estacionario, ya el enunciado nos lo dice, y si vamos a utilizar la ecuación de aceleración. Entonces, ¿qué he hecho yo? No vamos a resolver toda la cinemática o no vamos a colocar valores a estas ecuaciones vectoriales. Les traigo este dibujo para mostrarles a partir de qué se sacaron estas ecuaciones que tengo por acá. Entonces, ¿qué he decidido inicialmente para resolver este ejercicio? Establezco primero los marcos de referencia. Establecí por acá el marco de referencia absoluto, marco de referencia 1, marco de referencia 2 y un marco de referencia 3. Y voy a tomar como punto este punto C. Entonces, voy a hacer dos ecuaciones de aceleración para ese punto C desde dos puntos de vista. Entonces voy a tener dos ecuaciones y luego las voy a igualar. Y a partir de esas dos ecuaciones que voy a igualar, encuentro estas ecuaciones más reducidas para reemplazarlas en las ecuaciones que voy a hacer a partir de la segunda ley de Newton. Entonces, yo voy a mirar la aceleración de C vista desde el punto P. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aceleración de C absoluta va a ser igual a la aceleración de D más la aceleración de C con respecto a D, vista desde ¿dónde? Desde S2. Ahora, ¿qué es la aceleración de D absoluta? La aceleración de D absoluta es la que vamos a estar mirando desde P, por eso va a ser igual a la aceleración de P absoluta más la aceleración de D vista desde P, ¿desde qué marco de referencia? S1. ¿Y qué es esta aceleración de P? Sería la aceleración normal de este punto del elemento A o del cuerpo A. Pero como es una aceleración normal y está asociada a la velocidad angular y este sistema está estacionario, esto va a ser 0. Quiere decir que nos queda a partir de la ecuación de la aceleración de C vista desde este punto P, como que aceleración de C igual a la aceleración de C vista desde D, aceleración de C vista desde D, más la aceleración de D vista desde P. Ahora, la segunda ecuación, ¿de dónde la vamos a sacar? La segunda ecuación la vamos a sacar mirando la aceleración de C ahora desde el punto Q. Entonces, la aceleración de C sería aceleración de C absoluta igual a la aceleración de Q, porque estamos mirándola desde el punto Q, más la aceleración de C vista desde Q, en el marco de referencia ¿cuál? S3. Pero esa aceleración de Q va a ser la aceleración normal de este elemento. Pero esa aceleración normal, al igual que pasó con el engranaje A, va a ser 0. ¿Por qué? Porque está asociada a la velocidad angular de este cuerpo. Y esa velocidad angular es 0. Por tanto, la aceleración de C a partir de esta ecuación nos queda igual a ¿qué? A la aceleración de C vista desde Q en el marco de referencia S3. Igualando estas dos ecuaciones que tenemos, que la aceleración de C vista desde D más la aceleración de D vista desde P, sería esto, va a ser igual a la aceleración de C vista desde Q. A partir de la solución de estas ecuaciones vectoriales, nosotros vamos a encontrar estas dos ecuaciones para la solución de este ejercicio. Entonces, esto todavía son incógnitas y las vamos a tener que usar luego con las otras ecuaciones que vamos a encontrar a partir de la segunda ley de Newton para darle solución a este problema. Empecemos con el diagrama de cuerpo libre para el engranaje A. Entonces, por acá, como tenemos una superficie en esta zona, nos va a aparecer una normal y fricción. O sea, esto le vamos a llamar NA, a esta de acá le vamos a llamar RA. Nos aparecería
lo que es el peso acá en el centro, el peso, y nos va a aparecer también lo que es la fuerza de la barra DC. Pero como es un elemento de dos fuerzas, ya conocemos la dirección FDC. Pero también podríamos descomponerlo, porque ahorita que hagamos la sumatoria de fuerzas en X y en Y vamos a tener que descomponerlo. Entonces colocamos hacia acá FDCY y hacia la izquierda FDCX. Y en el centro también tenemos lo que es la fuerza de 1500 newton hacia abajo, que se llama F. Y de este lado entonces vamos a tener masa de A por aceleración del centro de masa de A en dirección de X, y vamos a tener masa de A por aceleración del centro de masa de A en dirección de Y. Y tendríamos que colocar inercia del centro de masa de A por la aceleración de A, que recordemos, a esto vamos a igualar la sumatoria de momentos. Entonces, estos son los datos que tenemos. Ya sabemos que la aceleración angular de este cuerpo es una incógnita. La vamos a encontrar con la solución de las ecuaciones. Entonces, empecemos con la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a ¿qué? A masa de A, aceleración del centro de masa de A, dirección de X. Y sabemos que hacia la derecha, o asumimos que hacia la derecha todo es positivo. Entonces, en X, ¿qué tenemos de este lado? NA hacia la derecha. FDCX hacia la izquierda. Entonces, menos FDCX hacia la izquierda. Y ya no tendríamos más nada. Igual a ¿qué? A la masa de A por la aceleración del centro de masa de ese cuerpo A en dirección de X. Entonces, esto es una ecuación que nos va a quedar a partir de la sumatoria de fuerzas en X. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual a ¿qué? A masa de A, aceleración del centro de masa de A en dirección de Y. Y asumimos que hacia arriba todo es positivo. Ahora, ¿qué tenemos en dirección de Y? Tenemos a RA hacia arriba, colocamos positiva. Tenemos a W hacia abajo, WA. Tenemos F hacia abajo. Y tenemos FDCY hacia arriba. FDCY hacia arriba. FDCY hacia arriba igual masa de A, aceleración del centro de masa de A en dirección de Y. Listo, esta es otra ecuación que nos queda a partir de ¿qué? De aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, ya conocemos varias cosas aquí, que es la masa, conocemos este WA, conocemos esta F, y nos van a quedar como incógnitas FDCX, NA, RA, FDCY. Entonces, ahora, sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos, ¿dónde? En el punto D. Igual a ¿qué? A la inercia del centro de masa por la aceleración.
de ese cuerpo. Antihorario positivo. Entonces, ¿qué fuerza hace momento? Solamente hace momento RA. ¿Por qué? Porque la línea de acción de NA pasa por el punto. Y la línea de acción de las otras fuerzas también pasan por el punto donde estamos haciendo el momento. Entonces, solamente haría momento RA por la distancia perpendicular. Sería el radio del engranaje A. Ese radio es 0.15 por RA. Negativo, ¿por qué? Porque está en sentido horario. Igual a la inercia del centro de masa de A por la aceleración de A. Esto no es incógnita, esto sí lo desconocemos, y RA sería la otra incógnita en esta ecuación. Ahora miremos qué ecuaciones nos quedan a partir de hacer las sumatorias de fuerzas y la sumatoria de momento en el engranaje B. Entonces coloquemos las reacciones sobre el cuerpo. Aquí tendríamos, ya acá colocamos diagonal hacia la izquierda y hacia arriba en este punto. Entonces, por acción y reacción, en este punto de acá deberíamos colocar, como están conectados por un solo elemento, diagonal y hacia abajo, hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, la misma reacción F de C. F de C. Esto aquí tiene 20 grados, que nos los muestra el dibujo inicial del sistema. ¿Qué más tendríamos? En el centro tenemos lo que es el peso WB, y por acá tendríamos la fricción, que recordemos que esto es un elemento que está ocasionando que haya fricción entre esos dos cuerpos, y aquí una normal a la superficie que está aquí en el esquema inicial del sistema. Esto es NB, o lo vamos a llamar NB, otra normal. Y ya sabemos que la dirección de esta fricción está a 30 grados. Entonces, ahora miremos qué nos queda de este lado. La masa de B por la aceleración del centro de masa de ese cuerpo B en dirección de X, y la masa de B por la aceleración del centro de masa del cuerpo B en dirección de Y. Y por acá, la inercia del centro de masa de B por la aceleración angular de B. Entonces, estos datos los obtuvimos a partir de la cinética y otros que ya nos suministra el ejercicio. Entonces procedamos con la sumatoria de fuerzas en X. Y van a ser igual a ¿qué? A la masa de B por la aceleración del centro de masa de B en dirección de X. Y vamos a decir que hacia la derecha todo es positivo. Entonces, ¿qué tenemos en dirección de X acá? Vamos a tener la componente en X de F de C hacia la derecha, es F de C X. Vamos a tener F, esta F, por el coseno de 30 grados, y este ángulo de acá es 60 grados. Y vamos a tener a NB hacia la izquierda, la componente en X de NB, menos NB coseno de 60 grados. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? A la masa de B por la aceleración del centro de masa de B en dirección de X. Nosotros conocemos la masa, ya tenemos una ecuación para la aceleración del centro de masa, y esto lo desconocemos, y la fricción también la desconocemos. NB también va a ser desconocida. Entonces son otras incógnitas que se suman a este ejercicio. Ahora procedamos con la sumatoria de fuerzas en dirección de Y. Va a ser igual a la masa de B
la aceleración del centro de masa de B en dirección de Y. Y vamos a decir que hacia arriba todo es positivo. ¿Qué tenemos en Y? Menos WE, que es el peso, menos la componente en Y de la fuerza FDC, Y, vamos a tener hacia arriba más F seno de 30, y vamos a tener hacia arriba también más NB seno de 60. Y esto va a ser igual a masa de B por aceleración del centro de masa de B en dirección de Y. Y ahora solamente faltaría hacer la sumatoria de momentos. ¿En qué punto lo vamos a hacer? En el centro, en O. Igual a la inercia del centro de masa de B por la aceleración angular de B. Antihorario, todo es positivo. En este caso, ¿qué fuerzas harían momento con respecto al centro? NB, ya sabemos que no hace momento porque está normal a la superficie y por ende esta normal pasa por el centro. La línea de acción de esa normal pasa por el centro, o sea, pasa por el punto donde estamos haciendo momento, por tanto no hace momento. El peso también pasa por el centro, no hace momento. Haría momento la fuerza de fricción por el radio, la fuerza de fricción por el radio, y haría momento, ¿qué cosa? La componente en X de la fuerza FDC por el radio también, y no hace momento la componente en Y de la fuerza FDC por el radio interno, porque también estaría pasando por el centro. Entonces tenemos dos fuerzas que hacen momento. Esta hace momento en sentido antihorario, F la colocamos positiva multiplicado por 0.1, que es el radio de este círculo que está acá adentro, y esta haría momento en sentido horario, lo colocamos negativo, menos, también lo vamos a multiplicar por el radio, 0.1 FDCX. Y esto sería igual a la inercia del centro de masa de B multiplicada por la aceleración de B. Y esta es la tercera ecuación que nos queda a partir de la aplicación de las leyes de Newton para el engranaje B. Ahora miremos qué ecuaciones nos quedan, cuántas ecuaciones tenemos, en cuántas incógnitas y si el sistema tendría solución. Entonces miremos, he hecho un resumen de las ecuaciones que nos quedaron a partir de la cinemática y de la aplicación de las leyes de Newton. Nos quedan estas dos a partir de las ecuaciones de la cinemática y estas otras 6 a partir de la sumatoria de fuerzas y de momentos. Entonces tenemos 8 ecuaciones y he identificado las incógnitas que están implícitas en estas ecuaciones y son 8 también. Sería la aceleración de la barra donde nos están pidiendo la fuerza de compresión, la aceleración angular del engranaje A, la aceleración de ese cuerpo B, que es un cilindro escalonado, también lo estamos considerando en el ejercicio como un engranaje, la normal NA, que es de la superficie que está en contacto con el engranaje A, la normal NB, que es la que está o es la que aparece a partir del contacto que hay entre la superficie y el engranaje B. Esta reacción RA, que sería provocada por la fricción en esa superficie que está en contacto con el engranaje A. Esta fricción F, que sería la fricción entre la superficie y el engranaje B. Y la fuerza FDC, que es la que en realidad nos están pidiendo en el ejercicio que calculemos. Y es una fuerza de compresión. Entonces, ya sabemos, estudiamos todo lo que vimos anteriormente. Tratemos de resolver este ejercicio completo para llegar a todas estas ecuaciones y den solución a este sistema.